Entra por ahora. A ver, vamos a completar temas cositos. El tema que debemos completar viene a ser, por ejemplo, organización económica del virreinato. Bien, aunque me parece que ya con el grupo 1 me dice, no, no llegué a hacer este tema. Falta ese tema. Ya, cositos. A ver, ¿me escuchan, por favor, todos? ¿Todo está bien? ¿Se muestra la diapositiva? ¿Me Sí, escuchan? profe. Ok, chicos. Vamos Sí, entonces, profe. repito, a terminar. ¿Aló? Dime. Ya, ok. Es decir, entonces, nos faltaba terminar por el tema del tema del virreinato, lo que es organización económica. Veamos, cositos. Tenemos tres principios, ya creo que incluso les había comentado, bien, sobre los principios que tenía, por ejemplo, la organización económica virreinal. ¿Mm? Entonces, acá mencionamos, por ejemplo, el mercantilismo, el intervencionismo, el monopolio o también el exclusivismo. Vamos con el mercantilismo. Ya habíamos comentado incluso anteriormente qué es el mercantilismo. Recuerda que era el sistema económico que buscaba, ¿no? Que para mantener el poder de una institución, persona, reino, etcétera, etcétera, ¿qué debía tener? Jóvenes, ¿qué debía tener? Chicos, ¿me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan bien? Jóvenes, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, les estaba haciendo la pregunta del mercantilismo. ¿Qué buscaban acumular? ¿Qué buscaban acumular? Oro, Oro y, plata, oro y plata, ¿ya? Ahora, cositos, podrían, por ejemplo, a ver, vamos a ver lo siguiente. Podrían de repente obtener el oro y plata del comercio, podrían obtener oro y plata del impuesto, pero si el oro y la plata era conseguido a través de la minería, entonces tiene un nombre especial. ¿Cómo se llamaba, Jositos? Bien. Léelo. ¿Cómo se llamaría? Bullonismo. ¿Cómo se llama? Bullonismo, ¿correcto? El oro y la plata obtenido, repito, de la minería se llamaba bullonismo. Muy bien. Ahora, recuerda también otra cosita más. El mercantilismo, Jositos, recuerda que fue la base del actual sistema económico, o sea, del capitalismo. ¿Ya? A ver, hablemos un poquito de estos cositos. Recuerda que, bueno, España llevó ingentes toneladas, cantidades de oro y plata hacia Europa. Muy bien, y por esa cantidad de oro y plata, prácticamente, cositos, va a provocar una revolución económica en Europa. Revolución económica. Pero, cositos, veamos también otra situación. Ese oro y plata que llevó España a Europa no la va a beneficiar, repito nuevamente, no la va a beneficiar. ¿Por qué, cositos? Porque prácticamente España, digamos que fue el punto medio y al final ese oro y la plata termina en manos de quién, en manos de la burguesía de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda, de Francia. Entonces terminó enriqueciendo a la burguesía. Profesor, pero ¿qué tuvo que pasar para que España simplemente sea la mediadora
y al final de cuentas el oro y la plata terminará beneficiando a la burguesía de esos países. Ya todo se resume desde la época de los reyes católicos. Por su excesivo celo con el cristianismo, bien, los reyes católicos, recuerda, en el año que se descubrió América, votaron a los judíos y a los musulmanes. Muy bien, ¿y qué tiene que ver todo esto? Es que ellos eran la columna vertebral de la economía española. Eran los artesanos, los comerciantes, los banqueros, los de mayor experiencia en la economía. Pero, muy bien. Y entonces, Jositos, cuando empieza a llegar el oro y la plata de América, lamentablemente España no podía producir, pues, porque los había votado a los más experimentados. Entonces no le quedó más remedio que comprar, pues, a las burguesías de otros países. Muy bien, listo. Ahora, ese oro y plata, repito, va a beneficiar a la burguesía y esta burguesía dio lugar entonces a un nuevo sistema económico llamado entonces capitalismo. Ahora, gracias al capitalismo, recuerda, la actividad económica más importante va a ser la minería. Perdón. Segundo punto, intervencionismo. Ya, segundo punto. Primer punto, mercantilismo. Segundo punto, intervencionismo. Veamos. A ver, de buenas a primeras, los tres principios que estamos comentando, Jositos, tienen un solo propósito. ¿Cuál? Beneficiar a la corona española. Bien, tratar de darle la mayor cantidad posible de oro y plata. ¿Ya? Entonces, España necesita ganar la mayor cantidad. Para eso, ¿qué hacía? Buscaba enviar la mayor cantidad de mercadería posible a este virreinato o a todos los virreinatos posibles, y entonces trataba prácticamente de que lo compre. El intervencionismo busca también que en los virreinatos no haya competencia a los productos españoles. Por lo tanto, España prohíbe el desarrollo de las industrias. No hay industria en el virreinato, excepto una, excepto una. ¿Cuál fue la única industria que hubo, jovencitos, en el virreinato? Los obrajes. Ya, los obrajes. Fue la única industria. ¿Listo? Muy bien. Entonces, prácticamente, yo incluso les he comentado en varias ocasiones, en estas 2 o 3 semanas que hemos tratado estos temas, bien, a España no le interesa el desarrollo económico de sus colonias. Lo único que le interesaba era la explotación y la extracción de minerales, oro y plata. Muy bien. Un segundo punto, tercer punto, el monopolio o exclusivismo. España, recuerda, obligaba a sus colonias a comprar todas sus mercaderías. Bien, España podía negociar, por ejemplo, con otros países, pero las colonias no podían hacerlo, no podían negociar con otros países o incluso entre virreinatos. Tenía que ser exclusivamente con España. Entonces, como España nos enviaba toda su mercadería, entonces, cositos, teníamos que ver, por ejemplo, los puertos que tenían que establecerse, bien, de forma exclusiva. Si vamos a España, jovencitos, bien, solamente eran dos lugares, Cádiz y Sevilla. Eran los dos únicos puertos autorizados. Ahora, de esos dos puertos salía la flota, bien, cruzando el Océano Atlántico, y entonces vamos a encontrar 2 puertos intermedios. Uno en Panamá, llamado Portobelo, y otros cositos en Colombia, llamado Cartagena de Indias. Recuerda, puertos intermedios. Y al final, cositos, eran los puertos finales. Por ejemplo, en México está Veracruz y en el Virreinato del Perú estaba el Callao. En total, 6 puertos. Recuerda, incluso ya te comenté, incluso cuando hicimos un poquito de las reformas urbánicas, muy bien, 018,
Los reyes borbones buscaron entonces tener la mayor cantidad de ingresos económicos y para eso van a abrir 13 puertos en España y 20 puertos en América. Pero recuerda también de esos puertos, de esos cambios que estaban dando en América, recuerda cuál es el puerto que entró en decadencia, el Callao. Una cosa más, Juancitos. Hablando específicamente del virreinato del Callao, por ejemplo, los barcos que traían la mercadería hacia el Callao eran galeones y los barcos que llegaban hasta Veracruz era una flota. Ahora, cuando recuerdo en el camino, bueno, por la riqueza de la mercancía que llevaban, entonces los barquitos hacia España eran atacados por piratas y corsarios, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre piratas y corsarios? Por ejemplo, piratas recuerdan ladrones del mar que robaban para su bolsillo y corsario que robaban para países extranjeros. El nombre de corsario viene de la autorización que les daban estos países y el permiso tenía un nombre. ¿Cómo le llamaban? Patente de corso. Patente de corso, de ahí viene el nombre corsario. Muy bien. Ahora, no te pregunto qué piratas y corsarios son los más famosos, porque estoy seguro que vas a decir piratas del Caribe, no sé qué más. Ya. Qué cositos. Otra cosita más. ¿Quién traía mercancía desde Callao? ¿Cómo se llamaba la institución que funcionaba desde el Callao? Se llamaba Tribunal del Consulado. Muy bien. Ahora, en el Océano Pacífico, Jositos, recuerda, el puerto más importante es el Callao y después está Valparaíso. Entonces, Valparaíso pues era un puerto secundario. La situación va a cambiar pues prácticamente a partir de la independencia. Bien, los chilenos quisieron pues que su puerto Valparaíso sea mucho mejor que el Callao. Y esta semana nos toca hacer corrientes libertadoras y vamos a comentar algo al respecto. Muy bien. Otra cosa más que teníamos que aumentar. Para cuidarse de los piratas y corsarios, ¿qué tenían que traer, Jositos? ¿Qué barquitos tenían que ir, por ejemplo, con la flota? Bien, se le llamaba, Jositos, la Armada de las Indias. Repito, para combatir a piratas y corsarios y poder proteger las mercaderías, era la Armada de las Indias, o la Flotilla de las Indias también le llamaba. Listo. Hasta ahí, Jositos, el tema de monopolio o exclusivismo. Monopolio o exclusivismo. Muy bien. Vamos a las actividades económicas, Jositos, más importantes. Bien. En situación, Jositos, en la situación del mercantilismo habíamos mencionado de que la actividad económica más importante era la minería. Muy bien. Si hablamos de las minas, habían dos tipos de minas. ¿Cuáles? Las minas del rey. Y aparte también tenemos las minas de los particulares. Ahora, con respecto a las minas del rey, jovencitos, a ver, recordemos lo siguiente. ¿Cuáles eran los minerales más importantes que se extraían en el Perú? Chicos, ¿cuáles eran los minerales más importantes? Oro, plata, ¿Oro y cobre. plata? Oro, plata. Pero te falta algo más. A ver, te falta un mineral más. No me acuerdo, profe. Por favor, a ver, hay que preguntar a los futuros ingenieros de minas del Perú, futuros ingenieros metalúrgicos. Cobre. Recuerda, ¿con qué mineral se extrae el oro y la plata?
Cobre. ¿Qué? ¿Cómo? No, mercurio. Claro, el mercurio, pues. Ahora, en ese tiempo no le llamaban mercurio, ¿cómo le llamaban? Le llamaban azogue. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran las minas más importantes, gorditos, de mercurio, oro y cobre? A ver, vamos a borrar todo esto ya. Por ejemplo, tenemos la mina de plata más importante. ¿Cuál era? La mina de Potosí. Recuerda que en el virreinato se extrajo más plata que oro. ¿Ya? Ahora, con respecto a la azogue, ¿cuál era la mina más importante? ¿Cuál era la más importante? Santa Bárbara, en Huancavelica. Ya está. Esas son las minas más importantes. Ahora, las minas de los particulares. Las minas de los particulares, por ejemplo, recuerda que tenían que pagar un impuesto. ¿Cuál es ese impuesto? El quinto real. Recuerda, las particulares pagaban el quinto real. Muy bien. Nos vamos de la minería a la industria. Aunque ya habíamos comentado, gorditos, el tema de la industria. Recuerda que España prohibió la creación de industria. Perdón. La creación de industrias, gorditos, con tal de no crear competencia a sus productos. Recuerda que la única industria que pudo prosperar aquel virreinato fue, pues, los obrajes. Bien. ¿Qué eran los obrajes, gorditos? Talleres Textilería. textiles. Así es, talleres textiles, ¿no? Recuerda que los españoles vieron, pues, con buenos ojos la calidad de los tejidos de la población indígena prehispánica y que prácticamente, gorditos, permitió, pues, ¿no?, el desarrollo de sus obrajes, pero recuerda, explotando a la población indígena. ¿Cómo se llama la mano de obra gratuita que se aplicaba en los obrajes? ¿Ah? Chicos, ¿cómo se llama la mano de obra que se aplicaba en los obrajes? La mitad. La mitad. Listo, muy bien. Ya, chicos. Aparte, Jositos, veamos ahora el tema de la agricultura. Muy bien. Recordemos que el tema de la agricultura, Jositos, la posesión de la tierra, ¿cómo fue? A ver, chicos, de paso, lección oral. Vamos, lección oral. ¿Cuál fue la primera división de tierras que se hizo, o el primer reparto de tierras que se hizo, Jositos, en el virreinato, en la época de la conquista? ¿Cuál sería el nombre? Encomiendas. Correcto. Recuerda que por las guerras civiles los encomenderos se rebelaron, ¿ya? Y vino Pedro de la Gasca, ¿y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Desaparecen las encomiendas y establece que los repartimientos o repartos de tierras. Muy bien. Una vez que se hace esto, prácticamente la tierra, ¿cómo se dividió? Se dividió prácticamente en las haciendas, en la costa, y los latifundios. A ver, vamos a cambiar de color, creo. Sí. Latifundios en la sierra. Entonces, la concentración de tierras en muy pocas manos, prácticamente nos van a dar, digamos, la esencia
¿no? de la agricultura en la época del virreinato. Prácticamente se basaba en qué? Se basaba en el feudalismo. Concentración de tierras en muy pocas manos y con la explotación de una mano de obra gratuita por parte de la población indígena. Chicos, ¿cómo se llamaban los indígenas que trabajaban en las haciendas y los latifundios? Recuerda, se llamaban yanaconas, ¿ya? Yanaconas, jovencitos. Muy bien. Ahora, con respecto a la producción, ¿dónde se vendía la producción? Generalmente la producción, jovencitos, no llegó a ser pues tan alta como en la época del Tahuantinsuyo. Recuerda que hubo mucha experiencia perdida, muchas técnicas perdidas, ya, producto pues de la invasión. Y entonces, jovencitos, estas haciendas, estos latifundios, solamente producían pues, ¿no? Para poder vender en los centros mineros, para prácticamente dar de abasto a las ciudades, ¿ya? Esa fue la forma, recuerda, de la agricultura. Con respecto al comercio, acá me falta una actividad, cositos. Con respecto al comercio, fue, digamos, una tendencia local. Porque, cositos, no hubo desarrollo, recuerda, no hubo desarrollo del comercio. ¿Por qué, cositos? Porque recuerda que los españoles olvidaron, digamos, ¿cómo te voy a decir? Los caminos, ya los caminos que habían establecido los incas, generalmente era pues para los centros de producción agropecuaria. Pero como los españoles le dieron preferencia a la producción minera, se olvidaron de esos caminos. Entonces los españoles como que no desarrollaron pues caminos para poder facultar pues el progreso del comercio. Probablemente también tendrás, esto te permite entender también, Jositos, una de las razones por las cuales, Jositos, no hubo burguesía en el Perú. ¿Ya? Bien, Jositos, esa es lo que la situación que faltaba de lo que es organización económica. ¿Ya? Muy bien. A ver. Vamos a hacer otro tema para complementar, jovencitos. Por ejemplo, estábamos haciendo temas de independencia. Y bueno, por cuestión de tiempo hay un tema que no se ha podido hacer esto, jovencitos. Lo voy a aprovechar ahora para hacer aquí. Vamos a cerrar esto un ratito. A ver, un ratito, voy a sacar un archivo, ¿ya? Díganme, ¿quién mató a la anciana? No, es la única palabra que hay en este caso. ¿Están diciendo que un perro? No, no. Ya, ahora sí, chicos, pueden visualizar ya las diapositivas, la diapositiva del contexto de la crisis de los bolivariano. ¿Sí? Muy bien. Sí. Jositos, esto es, digamos, un tema intermedio entre lo que es el final del virreinato y el inicio del proceso de independencia. Muy bien. Les habíamos comentado ya la semana pasada cuando hicimos, por ejemplo, el inicio de la independencia, los factores internos y externos, ¿no? Y uno de los factores externos, por ejemplo, era la crisis, ¿no? de la corona española. Les habíamos comentado, por ejemplo, que una de las razones por las cuales España no estuvo bien, estuvo pues en crisis política, fue la invasión de Napoleón Bonaparte,
entre 1808 y 1814. ¿Ya? Pero hay otras dos situaciones más que se van a dar, una en las colonias y otra también dentro de España. Por ejemplo, les habíamos comentado de que el rey de España, por la invasión napoleónica, tuvo que renunciar a la corona, tuvo que abdicar, y que le tuvo pues que entregar la corona a Napoleón. Napoleón entonces fue digamos, bueno, se le entregó a su hermano, bien, al hermano, se recuerda, José I, rey de España. Bien, y los españoles, recuerda, rechazaron el gobierno de este rey francés y entonces formaron pues su propio gobierno. Ya un gobierno pues para el que lamentablemente por la invasión no pudo fijarse pues en el apoyo de los virreinatos. Estamos hablando de el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. Muy bien. ¿Qué pasó en América, Juancitos? En vista de la aparición de las Cortes de Cádiz y aprovechando probablemente el momento y la influencia de las ideas ilustradas, aparecieron pues en América las juntas de gobierno. Tengan mucho cuidado, Juancitos, porque aquí han habido pues como 2 veces preguntas de examen sobre juntas de gobierno, por si acaso. Tengan mucho cuidado. Comentamos el tema de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Recuerda que por qué Napoleón invade España, probablemente sus ansias de poder. Su idea inicial era castigar a Portugal porque no había cumplido el tema del bloqueo continental. Muy bien, aprovechó entonces, pasó por España, invadió Portugal, derrotó a Portugal, pero había llevado pues un ejército sumamente grande y lo repartió prácticamente en las principales ciudades de España. Entonces, Fernando VII tuvo que abdicar en Bayona y se convirtió prácticamente en su prisionero. Muy bien, ahora, ¿qué pasó después, Jositos, con Napoleón? Bueno, Napoleón fue derrotado, pero en ese lapso de tiempo, Jositos, los españoles, recuerdan, formaron una Junta Central Suprema y el Consejo de Regencia. ¿Ya? Ahora, el Consejo de Regencia, a pedido de los propios españoles, van a formar entonces la famosa Junta de Cádiz. Cádiz se dice que fue la única ciudad española que no pudo ser tomada por los franceses. Bueno, los franceses en su lenguaje militar decían, pues, en Cádiz se va a vivir o a morir, una de dos cosas. Ahora, en esta Junta de Gobierno de Cádiz van a pedir el apoyo a los diputados de América, representantes de los virreinatos. Y recuerda, te había comentado, por ejemplo, que uno de los representantes de parte de Perú fue, por ejemplo, José Baquijón y Carrillo. Aunque también te había comentado otro, por ejemplo, el caso de Vicente Morales Suárez, un abogado limeño que llegó a ser elegido presidente de la Junta de Cádiz, pero bueno, por pocos días, porque cositos después murió en España. Ahora, cuando se juntan esta Junta de Gobierno de Cádiz, ¿cuántos representantes tenía? España tenía 267 y América tenía 37. Acá predominan, Jositos, prácticamente las ideas de los liberales. Liberales, recuerda, Jositos, aquellos personajes que tenían la ideología o en todo caso la influencia de la Ilustración, absolutistas que defendían pues al rey o en todo caso, Jositos, defendían a la monarquía y los representantes de los americanos. Muy bien. Por la influencia de los liberales, se aprovecha entonces para cambiar la forma de gobierno. Pero para cambiar la forma de gobierno, Jositos, recuerda que tuvieron que, digamos, tener el dominio de la sala, de la reunión, de las juntas de Cádiz. En este caso, los liberales van a lograr entonces aprobar una nueva constitución que cambió la forma de gobierno. A esa constitución se le llama pues una constitución liberal, o también le llaman la Pepa, porque según se dice, se estableció pues en el día de San José, ¿no? Pepa, recuerdo Pepe, ¿ya? O también se le llamó la Gaditana. Esta constitución estuvo muy poco tiempo, porque cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado, ¿ya? Entonces regresó pues Fernando VII y prácticamente anuló la monarquía constitucional. ¿Qué cosas interesantes se establecieron en la Corte, en la Constitución Liberal de Cádiz? Libertad de imprenta, abolición de los virreinatos, cosa que no se efectuó,
y sobre todo lo interesante, la igualdad política entre España y sus colonias, o sea, español y criollo, pues eran prácticamente iguales. Recuerda que era una de las cosas también por las cuales se rebelan los criollos, ¿no? La diferencia que hacía España entre peninsulares y españoles. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó en América? ¿Qué pasó en América, jodidos? Bueno, en América se formaron las juntas de gobierno. Muy bien, trataron estos cositos de imitar a la Junta de Gobierno de Cádiz. Ahora, la idea inicial era tratar pues de mantener la, digamos, la estabilidad, ¿no? En una época tan álgida, ¿no? Con el tema de los procesos coloniales, procesos de independencia. Muy bien. Recuerda, en este caso, que estas juntas de gobierno en total fueron 7 juntas de gobierno, ¿ya? Y las podemos dividir prácticamente en 2 grupos. 3 en 1809 y 4 en 1810. Las juntas de 1809, bueno, 2 se dieron prácticamente en Bolivia. Uno era Chuquisaca, otro era La Paz, y una en Ecuador, Quito. A estas juntas de gobierno las calificamos, conocidos como fidelistas. ¿Por qué fidelistas? Porque estaban a favor del rey. Ahora, ¿pero de qué rey? ¿Del rey francés o del rey español? Obvio que del rey español, Fernando VII. Eso fue, digamos, como que la teoría, pero en la realidad, en la práctica, ellos buscaron, recuerdo, Jositos, separatismo, al final de cuentas. Muy bien. Las de 1810 fueron 4. ¿Cuáles son? Caracas, en Venezuela, Buenos Aires, Argentina, Nueva Granada, prácticamente Colombia, y Santiago, actualmente Chile. De estas 4 de 1810 son completamente separatistas. Y además, Juancitos, vamos a recordar lo siguiente, que esta Junta de Buenos Aires fue prácticamente la única que se quedó libre. Digamos, el primer país independiente de Sudamérica va a ser Buenos Aires, ¿ya? O en todo caso Argentina. Vino 2 veces pregunta de examen, y por eso les digo, tengan mucho cuidado por acá, es con respecto a quién las combatió. Bien, acá tenemos que entonces mencionar al virrey Fernando de Abascal, que desde el Perú pues mandaba refuerzos para mantener entonces las tierras y propiedades de la corona española. Entonces prácticamente él combatió a todas, las derrotó a todas menos a una. ¿A cuál, jueguitos? A la de Buenos Aires. Entonces, en 1810, jueguitos, el único país que, digamos, sería el primer país, o en todo caso el país libre, sería pues Argentina. Y recuerda que a partir de ese año o al año siguiente, los argentinos tratarán de llegar al Perú por el Alto Perú. Ya les había comentado anteriormente, jueguitos, cuando hicimos este tema de independencia, ¿no? La semana pasada. Recuerda que hubo relaciones de los argentinos con los próceres del Perú. En este caso, por ejemplo, la de 1811, recuerda que llegó la primera expedición argentina que fue derrotada en el Alto Perú. 1813, la segunda expedición argentina, en está relacionada, recuerda, con los patriotas de Tacna, Enrique Pallardelli, Julián Peñaranda, y la de 1815, cuando fue derrotado los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, estarían enviando entonces la tercera expedición argentina. ¿Dónde fueron derrotados, Jositos, las 3 expediciones argentinas? En el mismo lugar. Ahora bien, Jositos, ¿ah? Oiga, ¿cómo se llama ese lugar, Jositos? Voy a poner por acá arriba, por el espacio. Alto Perú. Y esta semana, pues, tenemos que hacer lo que es las corrientes libertadoras, y hablaremos entonces de una de las últimas preguntas que llegó en el examen, la corriente libertadora del sur, que no vino por el Alto Perú, porque en ese lugar los españoles habían concentrado una fuerza militar de aproximadamente 20.000 soldados. Entonces los argentinos no quieren tomar, bueno, sobre todo San Martín no quiere tomar riesgos innecesarios, y bueno, intenta entonces cruzar la cordillera de los Andes para librar primero a Chile y después venir por mar hacia el Perú. Juancitos, ese es el caso entonces de las juntas de gobierno. No te olvides, por favor, Juancitos, fueron en total 7 juntas de gobierno. 3 de 1809, 4 de 1810. Recuerda, ¿quién combatió estas juntas de gobierno?
¿Quién combatió las juntas de gobierno? ¿Quién combatió las juntas de gobierno? El virrey Abascal. Virrey Fernando de Abascal. ¿Correcto? Galvez. Correcto. Listo. ¿Dónde fueron derrotados las expediciones argentinas antes de San Martín? En el Perú. Alto Perú. Muy bien, cositos. Listo. Muy bien. Ok. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, las juntas de gobierno de 1809 con las de 1810? ¿Qué diferencia recuerda hay entre las juntas de gobierno de 1809 y 1810? ¿Qué pasa? Respuesta. 1809 eran fidelistas, estaban a favor del rey, recuerda, y de 1810 eran separatistas, ¿ya? La completa independencia, entonces, no te olvides, por favor. Ya, chicos, terminamos con este tema. A ver, un poquito. Ya habíamos hablado de ellos. Sí, ya. Muy bien, cerramos este tema y ya hemos terminado. A ver, vamos a hacer un tercer temita y vamos a tomar o vamos a retomar algo que ya, bueno, antes ya se hacía, muy bien, pero en el penúltimo temario pues, lo sacaron. Muy bien, a ver, ese poblamiento americano. Tema que ha regresado, Jositos. Tema que ha regresado, entonces. Ya, Jositos, a ver, ¿se nota ya la diapositiva? No, profesor. ¿No? Yes. A ver, No. un ratito. Un ratito. 26 asistentes, miércoles. Esta semana voy a mandarle. Voy a mandar preguntas de lo que hemos hecho el día de hoy para el examen. Una pena. Turu. Así es. Oye, ¿qué pasó? Sí, oye. ¿Dónde está? A ver, turururu. Ya, chicos, para ustedes, entonces, a ver así. ¿Se ve la pantalla de poblamiento americano? Sí, profesor. Sí. Ok, listo, muy bien. Veamos, cositos. Bueno, regreso a un viejo tema de poblamiento americano. Veamos. ¿Cómo clasificamos a las teorías del poblamiento americano? 2. Autoctonista y migracionista. La autoctonista, que el hombre es propio de América, y la inmigracionista, de que el hombre vino de afuera de América. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a desarrollar entonces la primera. La autoctonista, cositos. En la época del virreinato peruano, cositos, el rector de la San Marcos, Antonio León Pinelo, escribió El paraíso en el Nuevo Mundo, año 1656, siglo XVII. Muy bien, él entonces mencionó pues de que, bueno, es una suposición, ¿verdad?, de que el hombre había aparecido en la selva, ¿listo? Y que, bueno, había poblado entonces América. Muy bien. Ahora, esa propuesta de Antonio León Pinelo, mejorcitos, tiene entonces en su principal defensor a quién? Al Florentino Amellino. Recuerda, Florentino Amellino. Propuso que América
era pues cuna de la humanidad, o sea, quiere decir que el hombre había aparecido aquí en América y que después, ¿no? Por puentes intercontinentales había llegado hacia los otros continentes. Ahora, también tenemos que calificar, Jositos, que su teoría es monorracial. ¿A qué se refiere con monorracial? Una sola raza por el mundo. ¿Ah? Ahora, cuando se tiene que establecer una cronología, entonces él había encontrado unos huesitos allá por las pampas argentinas y supuestamente pues los huesitos corresponderían a una era terciaria en periodo mioceno. Muy bien, ¿qué pasó después? Esta teoría se hizo un análisis y el análisis lo hace Alex Áurica, el que propuso digamos, la teoría más aceptada o más conocida hasta ahora. Bueno, estamos hablando de la teoría inmigracionista asiática. Alex Áurica tomó los huesitos que había encontrado Florentino Mellino y entonces los calificó pues que pertenecía no a seres humanos, sino a monos platirrinos. Monos platirrinos, o sea, monos con la nariz achatada. Y que en el lugar donde se habían encontrado los huesitos, no eran pues, cuando se hizo el estudio estratigráfico, cuando hablamos de estudio estratigráfico es el estudio de las capas que tiene la Tierra. Entonces, cuando se va al lugar y se hace el estudio, bien, bueno, Alex Áurica saca conclusiones y dice, pues caramba, estos huesitos no han sido encontrados en capas de la era terciaria, sino en la era cuaternaria. Con estos simplemente huesitos deshizo la teoría autoctonista, ¿ya? Y entonces, el día de hoy, para poder explicar, jovencitos, el poblamiento americano, simplemente que hay que tomar en cuenta las teorías inmigracionistas. En este caso tenemos 3, que son las más importantes. En total son como 8, por si acaso, ¿ah? Pero las más importantes son la inmigracionista asiática, la polirracial y la australiana. En el caso de la teoría inmigracionista asiática, mencionamos a su representante que se llama Alex Áurica. Alex Áurica tomó en cuenta lo que ya había comentado un padrecito español en la época del virreinato, llamado José de Acosta. José de Acosta, este padrecito, ¿qué es lo que hizo? Recorre la costa occidental de América y logra llegar hasta Alaska. En Alaska, bien, logró ver pues la orilla asiática. Entonces, él hizo una hipótesis de que el hombre americano había cruzado por el estrecho de Bering y había llegado a América. Chicos, ¿qué es una hipótesis? Chicos. ¿Qué es una hipótesis? Una suposición. Claro. Y cuando se comprueba esa suposición, o sea, digamos una explicación si se comprueba, o sea, se aporta pruebas, entonces deja de ser una hipótesis y pasa a ser una teoría. Bien, listo. Ahora, lo que propuso Alex Áurica se basa entonces en lo que dijo José de Acosta, de que el hombre pues había cruzado el estrecho de Bering. Y entonces también podemos calificar que su teoría era monorracial, o sea, una sola raza vino aquí a América. ¿Ya? Aunque esto con las pruebas genéticas que se han hecho en el día de hoy se ha descartado. No es una teoría, bueno, no fue, el poblamiento americano no es monorracial. ¿Ya? Han habido diferentes razas que han llegado. Bueno, ¿qué tipo de pruebas nos presentó Alex Áurica? Una cosa antes de empezar esto, que estaba olvidando los siguientes cositos. Alex Áurica calculó que la llegada de los hombres cositos a América fue aproximadamente 12.000 a 10.000 años atrás. Estamos hablando de prácticamente la parte final de lo que conocemos como Paleolítico Superior, lo que es la era cuaternaria.
Pero, jovencitos, las evidencias nos van a referir de que el poblamiento fue, pues, muchísimo más antiguo. Aparte, lo único de repente que hay que criticarle a Alex Árdica es el tipo de sangre. O sea, el tipo de sangre que tienen los pobladores americanos el día de hoy no corresponde a lo que un poblador asiático, ¿cuál? Entonces, aquí también se tuvo que rectificar. Entonces, el mismo Alex Árdica, bueno, o mejor dicho, los seguidores de Alex Árdica van a tratar de defender su posición diciendo, pues, ¿no?, de que fue un poblador paleoasiático el que llegó, pues, a América. Ahora vamos con las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas nos afirma entonces Alex Árdica para demostrar que América fue poblada desde Asia? Primera situación, juntos, mira, acá tenemos una fotito desde el espacio, bien, con el famoso estrecho de Bering. Entonces, Jositos, ese estrecho de Bering, según se dice, pues cuando es tiempo normal, ¿no?, la distancia es de 90 kilómetros, pero cuando hay invierno, esto prácticamente se reduce a unos 40 kilómetros por el avance de los hielos, ¿no? Entonces, Jositos, lo único que tuvieron que hacer fue simplemente cruzar. Ahora, si tomaron en cuenta esta corta distancia, para poder llegar hacia América, la pregunta sería, ¿por qué llegaron? ¿Por qué llegaron a América, Jositos? Y la respuesta simplemente sería, pues, por el tema de la caza. Recuerda que esos hombres que llegaron hacia América vinieron, pues, por el tema de cacería, ¿no? A cazar animales que estaban en su proceso de migración. Hay una segunda prueba geográfica y viene a ser este rosario de islas que ustedes ven acá. ¿Cómo se llama, Jositos, eso? Se le llama, Jositos, las Islas Aleutianas. Islas Aleutianas, jovencitos, ¿ya? Muy bien. Ahora, otra prueba que nos menciona Alex Árdica es con respecto a la última glaciación. Recuerden, jovencitos, que hace 10.000 años, bien, hace 10.000 años, jovencitos, esta glaciación terminó, hace 10.000 años. Oiga, pero según la cronología, jovencitos, el inicio de esta glaciación más o menos fue entre 80 a 70.000 años atrás. ¿Qué pasa en una glaciación, Jositos? Todo se congela. ¿Qué pasa en una glaciación, Jositos? Claro, hace mucho frío, aparece la nieve, ¿listo? Y se va a dar un fenómeno, ¿ya? La Un era del hielo. fenómeno. Se va a dar la eustasia glacial. ¿Qué pasó, Jositos? A ver. Y acuérdate ese detalle, no sé si no me he dado cuenta si regresó el tema del despoblamiento americano, en donde también se tendría que observar lo mismo, el tema de los pobladores americanos, o perdón, el poblador del Perú, cuando llegan, por ejemplo, una de las zonas donde se establece fue la costa, pero no hay pruebas de esto, ¿por qué? Porque cuando llegaron, pues, la costa en el Perú era mucho más ancha. Digámosle, jovencitos, a ver, ¿qué pasó? El nivel del mar había bajado más o menos unos 120 metros de profundidad aproximadamente. Aprox. 120 metros de profundidad, ¿correcto? Y en la zona del estrecho de Bering, ¿qué se formó? Se formó un puente de tierra. Ese puente de tierra los científicos le llaman el día de hoy Beringia, ¿ya? Beringia, jovencitos. Muy bien, y que a través de ese puente de tierra llegaron los primeros asiáticos, ¿ya? Y podemos poblar en América. Esas son las pruebas, en este caso, geográfica, climática, ¿ya? Climática. Pero hay otro tipo de pruebas también que nos va a mostrar el autor. Y son las pruebas antroposomáticas. Pruebas antroposomáticas. Yes. Vamos a hacer una cosita, ya, un ratito. Un ratito. Vamos a sacar aquí un ratito. Ya, ahora sí.
Muy bien. Se hace la comparación antroposomática de los pobladores asiáticos como de los pobladores americanos. Entonces prácticamente encontramos causas comunes o en todo caso características comunes. En primer lugar, Jositos, todos los pobladores aborígenes tienen cabello lacio. ¿Qué es el cabello lacio? Bueno, el tipo de cabello que tienes, ¿no? Tienen cabello larguito, duro, oscuro. Dos, el ojo, ¿no? Un poco rasgado, ojo con pliegue mongólico, Jositos. Dos, pómulos anchos, lampiños, Jositos. No hay, pues, pelo en la cara, Jositos. Y, bueno, en algunos casos se nota la resistencia a las canas y se la calvicie. Estatura mediana y la famosa mancha mongólica. A falta de mencionar, por ejemplo, los dientes en forma de pala. El caso de la mancha mongólica, recuerda, Jositos, ¿no? Cuando los bebitos, ¿no? Recién naciditos, bien, más arribita el potito, tienen pues una mancha verdosa, esa es la mancha mongólica. Pero recuerda que esa mancha mongólica es exclusiva del círculo de fuego del Pacífico. O sea, quiere decir que todas las personas que nacen, Jositos, bajo alrededor del círculo pacífico, tienen esa manchita. Muy bien. Esas son estos, Jositos, las pruebas antroposomáticas. Ahora, otra cosa más, Jositos. También podemos mencionar las pruebas materiales. Pero, Jositos, que a lo largo de América se han descubierto pruebas materiales, como por ejemplo herramientas, raspadores, raederas, que demuestran a todos los que el poblamiento americano pues, corresponde pues más o menos al estilo asiático. Pero acá viene un detalle, Jositos, donde tenemos que tomar en cuenta. Estas pruebas que se han encontrado en América, muy bien, son antiguas, ¿no? Son más antiguas que la propuesta entonces del señor Alex África. Por lo tanto, entonces sacamos la conclusión que el señor Alex África tuvo la razón de que los pobladores asiáticos son los que llegaron a América, pero su propuesta se tuvo que corregir. Él dijo pues de que América había sido poblada más o menos hace unos 12.000 a 10.000 años atrás, pero acá las pruebas, ojo, las pruebas arqueológicas materiales nos demuestran que el poblamiento fue mucho más antiguo. Ya más o menos se calcula, las pruebas más antiguas, se calculan en 50.000 años. 50.000 años, jovencitos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, antes de la pandemia, recuerdo, jovencitos, que vino una pregunta con respecto a este tema, y tiene que ver con el tema genético. Se hizo el análisis, por ejemplo, ¿no? de ADN de las poblaciones aborígenes de toda América, y prácticamente se distinguieron varios haplogrupos en el tema de la sangre. Entonces, eso nos muestra también, Jositos, lo siguiente, ¿no? Lo que habíamos comentado en su momento. América no fue poblada por un solo grupo, sino que fueron varios grupos los que vinieron en diferentes épocas. Más o menos se calcula que fueron unas 4 invasiones. La última, Jositos, fueron prácticamente los esquimales. No se repite si sabes más o menos el tema de los esquimales, ¿no? Son pobladores asiáticos asentados sobre todo en la parte de Alaska. Ellos serían prácticamente la última invasión de las 5 que hubieron. Otra situación que también comentamos, Jositos, es lo siguiente, ¿no? El tema del estudio del ADN determinó prácticamente, Jositos, de que los pobladores asiáticos tendrían relación con los pobladores asiáticos de la actualmente se llama Siberia. Repito, Jositos, los pobladores aborígenes, ¿no? de América tienen relación genética con los pobladores del actual Siberia. Bien, Jositos, ese es el tema o el punto de la teoría inmigracionista asiática. Muy bien, vamos a explicar las últimas dos. Vamos, por ejemplo, con el tema de la teoría oceánica. En este caso, el representante se llama Paul Rivet. Paul Rivet, Jositos, mencionó, pues, ¿no? De que en este caso, si es poligracia, recuerdo, son varias razas, y no hablamos de una sola invasión, sino de 2. Muy bien. Acá menciona dos pobladores, los melanesios y los polinesios. Melanesios y polinesios. Los melanesios, Jositos, tienen la piel oscura. Recuerda, melanodermos, Jositos.
y llegaron prácticamente a la América Central. ¿Cuál es la prueba que lo afirma? Referencias de los españoles. Los españoles llegaron desde América Central y encontraron que varios caciques tenían esclavos, ¿no?, con la piel oscura. Y bueno, la referencia pues de los españoles era pues a los negritos. Cuando les van a preguntar, oiga, ¿y de dónde han obtenido esos esclavos negros? Resulta pues de que los caciques no les supieron responder, le dijeron que simplemente eso era una herencia, de sus antepasados, ¿no? Muy bien. Y aparte tenemos los del origen polinésico, que llegaron a establecer ejércitos en la parte de Tierra del Fuego. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de pruebas nos presenta Paul Rivet? Pruebas antropológicas, culturales, lingüísticas y marítimas. Vamos por acá. Veamos. A ver, las pruebas que aquí nos muestra Joncitos tienen que ver también con las características propias de los pobladores de la Polinesia, que las dice expertos navegantes. Estos expertos navegantes, por ejemplo, los melanesios, ¿ya?, van a ser, digamos, apoyados en su travesía por la corriente norecuatorial del Pacífico, ¿ya? Corriente norecuatorial del Pacífico. Listo. Ahora, ¿qué tipo de pruebas nos afirman pues que fueron los melanesios que llegaron pues a América Central? Lo que encontró, repito, la población con la piel oscura. Acá quiero hacer una comparación, Jositos. Por ejemplo, mira, el hombre de la Melanesia, ¿no?, tiene rasgos negroides, Jositos. Y aparte se ha encontrado en Brasil, más o menos con una antigüedad de unos 12.000 años atrás, Jositos, al hombre de Lagoa Santa, ¿no? Hombre de Lagoa Santa. Esto es en Brasil, Jositos. Entonces, la tratan de hacer la relación, ¿no?, de que estos pobladores de Melanesia llegaron a la América Central y de América Central pues bajaron hacia, por ejemplo, la selva brasileña. En el caso de los polinesios, más o menos también, Jositos, es la misma situación. Aprovecharon, dice, la corriente del sur ecuatorial del Pacífico para llegar al extremo sur de América, ¿no?, lo que es Tierra del Fuego, la Patagonia. Muy bien. Ahora, alguien le quiso contradecir a Paul Rivet. Y ese señor, bueno, es el explorador noruego Thor Heyerdahl, que en la época del gobierno de José Luis Bustamante Rivero logró embarcarse en una barca, una balsa, hechas con materiales, ¿no?, digamos, de la época, un poquito precaria, y entonces se inicia pues la expedición Kon-Tiki. La expedición Kon-Tiki, Jositos, tuvo como finalidad salir del Perú y llegar pues a la Polinesia. Lo hicieron después de varios meses, lo cual demostraba que sí podía llegar. Es más, dice que Thor Heyerdahl, para poder hacer este viaje, se convenció a través de una crónica española donde menciona, por ejemplo, al Inca Viajero. ¿Te acuerdas del Inca Viajero? ¿Te acuerdas del Inca Viajero? Chicos, ¿se acuerdan del Inca Viajero? O sea, necesitan ustedes una lección oral, pero de veras, ¿ah?, para que estén al día con la respuesta. ¿Quién fue el Inca Viajero, el Inca Navegante? ¿Tupac Yupanqui? Ah, sí, Tupac Yupanqui. Entonces, Thor Heyerdahl se basó pues en su expedición, en esta crónica, para hacer este viaje. Logró llegar, Rositos, llevado prácticamente por las corrientes marinas, ¿ya? Y también, bueno, los conocimientos que ya tenían el día de hoy con respecto pues, a lo que es exploración marítima. Lograron llegar, pero lo que no pudieron es regresar. Lamentablemente dice que las corrientes los llevaron pues para otro lado. Entonces, podría ser posible entonces de que Tupac Yupanqui haya llegado pues a la Polinesia. Muy bien. Por último tenemos a la teoría australiana, Méndez Correa. El australiano Jositos nos menciona pues que no, que los australianos expertos navegantes habían tenido pues una ruta para poder llegar hacia América. Un ratito. A ver acá. ¿Cuál sería la ruta?
Bien, salieron de Australia, llegaron a la isla de Tasmania, Auckland, Macquarie, y luego llegaron a la Antártida. Oiga, pero estamos hablando de un proceso, pues, que, bueno, aparentemente ocurrió hace unos 10.000 años. La duda, la pregunta, de repente la curiosidad que tendrías es que cómo lograron sobrevivir, pues, a las condiciones que tiene la Antártida, ¿no? Donde, pues, los cambios climáticos son bruscos y, claro, la baja temperatura también, ¿no? Entonces, a esa situación, Méndez Correa la quiso arreglar con la existencia del optimum climaticum. ¿Qué es el optimum climático, chicos? Bueno, la creencia de que, bueno, hace 10.000 años el clima de la Antártida era totalmente distinto, ¿ya? Y donde había pajaritos, florecitas, arbolitos, tipo primavera. Bien, pero en este caso se le refutó, al señor se le mostró que hace más de 1.000.000 de años la Antártida sigue tal como la conocemos el día de hoy, cubierta de nieve. No hubo óptimo climático. Entonces, sus seguidores, ¿qué es lo que hicieron? Van a cambiar la ruta y de Australia, pues no va a llegar a la isla de Pascua. Y de ahí entonces llegaron prácticamente a América del Sur. Listo. ¿Cuáles son las pruebas que nos presenta el señor Méndez Correa? Por ejemplo, la forma de la vivienda. En Australia y en el extremo sur de América, los indígenas conocidos viven pues en tiendas o en todo caso casas tipo colmena. Mismo ejemplo. Otro, la costumbre, por ejemplo, de pintarse el cuerpo, ¿no? Muy bien. La tercera, la costumbre de andar prácticamente sin ropa. Imagínate, Jositos, los pobladores del extremo sur de América, ¿no? Viviendo pues casi a la intemperie, bien, lo cual Méndez Correa dijo, pues, resistencia al frío, resistencia al frío. Y aparte, por ejemplo, el uso del boomerang, ¿ya? El uso del boomerang. Y otra cosa que coincide, Jositos, es, por ejemplo, el tema de la sangre. La sangre generalmente de los aborígenes americanos es de la universal, la O universal, lo cual también coincide con los pobladores de Polinesia y Melanesia. Entonces, como les dije anteriormente, Jositos, la única entrada, o en todo caso la teoría más conocida, sería pues la teoría asiática, pero no es la única forma como llegaron a América. También está la teoría polirracial y también la teoría australiana, que de cierta forma tienen pues algo de razón. Bien, Jositos. Y ahí prácticamente completamos el tema del poblamiento americano, sobre todo las teorías más conocidas. ¿Ya? Bien, Jositos. Ahora sí, lo dejo por acá con ustedes, chicos. Y bueno, damos fin a este seminario. Gracias, chicos, por venir. Voy a mandar una preguntita de lo que hicimos al día de hoy para el examen de ranking. Se cuidan mucho, chicos. Nos vemos durante la semana. Anaí Roselí, dime. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ese tema de, ¿No? de población viene. Está en el temario. Recuerda que regresó a este tema. Una consulta, profesor. El tema que hemos tratado ahora en el seminario, ¿lo va a volver a hacer en las clases? No, si no me pone seminario con ustedes. El día martes me ha puesto seminario, pero solamente con el grupo 1, con el grupo 4. Después, a ver, No, o déjame sea, ver. yo digo que sí lo va a volver a hacer en las clases que nos tocan, creo que los días miércoles o jueves. No, tengo que avanzar. A ver, déjame ver ratito. Hay seminario que el día martes, ¿veis? Solamente me han puesto con el G1, G4. Asociados lo han mandado a profesor Daniel Rodríguez y ya Elvis lo ha mandado con los demás grupos. G7, G8, R1, R2, R3, R4, R5. Ya. Bueno, y tengo que avanzar, pues. Tengo que avanzar. Hay una partecita también que me falta hacer con ustedes de independencia, que es próceres.
Ya, aunque no han preguntado hasta el día de hoy próceres, pero bueno, no está de más hacerlo. A propósito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tema quieren hacer para el día martes? A propósito, ¿quieren hacer historia del Perú? Ustedes no saben. Ya, chicos. Dígame, ¿qué tema quieren hacer para el día martes? Tenemos que avanzar. Temas de historia universal. Hasta ahorita hemos hecho historia de Perú. Hemos hecho hasta humanización, por si acaso, ¿ah? Bueno, falta Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Ya sé lo que voy a mandar entonces. Mesopotamia, Egipto. Sí, sí, hay que avanzar esos temas. Mesopotamia, Egipto voy a hacer el día martes. Ya, chicos. Se lo cuidan, se lo protegen. Nos vemos durante la semana, chicos, ¿ah? Cuídense, un abrazo, abríguense, está haciendo mucho frío. Tomen de su agüita caliente, tibiecita. Igualmente, profesor. Chao, 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 chicos. Chao, chao. Nos vemos. Terminé. Aquí le descansa más.